Buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre el racionalismo a través del pensamiento de René Descartes y la comprensión del inconsciente de Gottfried. Los integrantes son Isidora Caro, Benjamín Escobar, Tamara Godoy, María Cisternas. Estos dos grandes filósofos de los siglos XVI y XVII destacaron por su inteligencia en distintas áreas del conocimiento que les permitieron desarrollar sus pensamientos filosóficos y trascendieron al terreno de la psicología. René Descartes comenzó a implementar la teoría del racionalismo en el mundo de la filosofía, pero Gottfried Leibniz concluye la teoría complementando con sus supuestos. René Descartes nació en La Haye, Francia, en 1596. Se crió en una familia de baja nobleza y con la ausencia de su madre, que falleció al año de su nacimiento. Se destacó rápidamente por su inteligencia. A los 18 años comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Poitiers. Con 22 años se alistó en el ejército por la guerra de los 33, en la guerra de los 30 años, y ahí se quedó hasta los 24 años. En los 9 años siguientes se la pasó viajando por los países de Europa, Alemania, Países Bajos, entre otros, y es allí donde comenzó a cultivar sus teorías científicas y filosóficas gracias al contacto de grandes intelectuales contemporáneos. En los Países Bajos, ya con 32 años, es cuando se dedica por completo al estudio de la geometría, la lógica y la óptica. Una de sus reconocidas obras sería El discurso del método. En 1649, Descartes aceptó la invitación de la reina Cristina de Suecia, que le exhortaba a trasladarse a Estocolmo como preceptor suyo de filosofía. Ya antes habían mantenido correspondencia, pero a pesar de que le brindaba satisfacciones intelectuales, no se encontraba cómodo al levantarse a las 4 de la mañana con un frío invernal. Falleció a los 6 meses después de su llegada en Estocolmo, Suecia, en 1650, de pulmonía. Descartes fue una influencia muy importante en la filosofía y la ciencia. Se considera como el padre de la geometría, la analítica y filosofía moderna. Ya, el pensamiento filosófico por René Descartes. René Descartes fundó el racionalismo. El racionalismo es el conocimiento humano que se crea a partir de la capacidad de razonar. En cambio, la filosofía pasada se enfocaba en lo empírico. El racionalismo para René, para René los sentidos nos ayudan a confundir los objetos, lo que puede provocar un error. La razón puede mostrar la verdad no por la experiencia, sino por la claridad de nuestras ideas. Su pensamiento está en contraste del empirismo. Por lo que su pensamiento se radica en que la verdad está presente en la razón. René pretendía convertir la filosofía de aquel entonces en una disciplina científica mediante métodos. Para Descartes, uno debía dudar de todo al menos una vez en su vida. Es por eso que él usa el método, para que no exista la duda. Él también duda de las opiniones antiguas. El método tiene 4 reglas: la evidencia, análisis, síntesis y enumeración. La evidencia es aceptar lo verdadero, solo lo claro y distinto. Análisis es dividir lo complejo de lo simple. Síntesis, empezar y ascender desde lo más simple a lo más complejo. Enumeración, que es revisar los pasos. Descartes plantea el método cartesiano, que son las reglas fijas para descubrir verdades, por lo que propone el método deductivo matemático. Ahora vamos a ver la red cogitans, la mente o sustancia pensante. La esencia que da la mente para Descartes sería el pensamiento, en las cuales tenemos diferentes modos de pensar: los sentimientos, la imaginación y la voluntad. La primera verdad para él sería que si estamos dudando es porque estamos pensando, y si estamos pensando es porque estamos existiendo. O sea, la existencia del yo a través del pensar. Pienso, luego existo. Descartes, Meditaciones Metafísicas, 1647, editorial Alianza, 2011, Madrid, España. También existe la red extensa, para René. Todo lo que ocupa espacio tiene existencia, independientemente del estado del ser corpóreo, o sea, del cuerpo. El dualismo sería sobre los dos tipos de existencia, en que consiste en ver el mundo como pensamiento y como cuerpo. El criterio de la verdad es la certeza. También existe la red infinita. Otra verdad que señala es que uno nace con ideas innatas. Dios es el ser más perfecto en el caso de los seres humanos, y en los casos de los seres humanos serían imperfectos e infinitos. Si fueran imperfectos no existiría la duda. La esencia de Dios implica la existencia. La explicación del error. Existe la inteligencia, que es finita, y la voluntad, que sería infinita. El error sucede cuando la voluntad no se atiene a los límites de la inteligencia, y Dios no engañaría.
Concepto de persona por René Descartes. Cogito ergo sum. Es el planteamiento filosófico en el cual René desarrollará el concepto de persona. Mediante este pensar, Descartes logra dividir a la persona en dos, cuerpo y mente, concepto que él denominará dualismo. Para Descartes, el cuerpo es solo un estuche que es manejado por la mente. Además, este se encuentra limitado en su actuar por una serie de leyes, tales como las leyes físicas y mecánicas. Dentro del cuerpo se encuentra la mente, lo que le permite existir al ser humano. También dentro de este dualismo se encuentra la mente, que para Descartes no está limitada por las leyes que limitan al cuerpo, esta es finita, y es además la que cumple la función de pensar y que por ende nos permite existir. A través de esta meditación, Descartes comprende que somos una cosa pensante, a lo que él llama cogito ergo sum, o res cogitans, y que mediante la acción del pensar una persona logra existir. En consecuencia, para Descartes, una persona es una cosa pensante, res cogitans. Además, esta es una composición de dos, llámese dualismo, cuerpo y alma. El cuerpo es dirigido por leyes, por ende es limitado. La mente, al contrario, no se limita, pero sí es finita. Además, es gracias a esta que podemos pensar y finalmente existir. Una persona que piensa es una persona que existe. Cogito ergo sum. Aporte de René Descartes a la psicología. Las principales propuestas de René Descartes fueron el interaccionismo y el discurso del método. La primera de estas trataba acerca de la glándula pineal como un mecanismo que conectaba la mente con el cuerpo. Se explicaba el cuerpo como un poseedor de órganos, receptores y nervios, o sea, tubos huecos que se enlazaban con otras partes del cuerpo, que a su vez estaban recorridos por filamentos que se conectaban con los poros de los ventrículos del cerebro, y que cuando estos se abrían permitían a los espíritus animales recorrer estos filamentos que llegaban a los músculos y provocaban el movimiento. El segundo postulado de René Descartes lo escribió en su libro, El discurso del método, el cual expone acerca de que podemos dudar de todo de lo que se percibe, excepto de tres cosas: del pensamiento, el yo, el mundo por su extensión y Dios por su infinitud. Descartes muestra a través del interaccionismo y el discurso del método su pensamiento racionalista, por el cual se caracterizó su aporte del conocimiento. Descartes creía fielmente que se podía aprender mediante la reflexión y la introspección, lo cual fue sumamente polémico, puesto que en ese punto de la historia se entendía que el aprendizaje era una actividad que se llevaba a cabo solamente a través de la experimentación del entorno. Esto, en conjunto al postulado cartesiano dualista, fueron el punto de partida para dos corrientes que dividieron la ciencia moderna, el empirismo y el idealismo. Más adelante, esto pavimentó el camino para entender la mente humana, mediante el método introspectivo y fundar la psicología como una disciplina científica independiente de la filosofía. Gottfried Leibniz nació en Leipzig, Alemania, en 1646. Creció en el seno de una devota familia luterana. Estudió en la escuela Nicolai. A la edad de 12 años había aprendido latín y estudiaba griego. En 1661 comenzó su estudio en la Universidad Leipzig a estudiar Derecho y se empezó a interesar por los hombres que hicieron las primeras revoluciones científicas y filosóficas. Un dato interesante, uno de estos hombres era René Descartes. Después de la universidad se fue a vivir un par de años a París, donde se formó en matemáticas y física. Conoció a los principales filósofos franceses de la época. Se formó con Christian Huygens, quien resultó ser fundamental para el posterior desarrollo de teorías sobre el cálculo diferencial e integral. En 1676 fue nombrado bibliotecario del duque de Hannover, de quien más adelante sería consejero, además de historiador en la casa ducal. A la muerte de Sofía Carlota en 1705, la esposa del duque, con quien tuvo una amistad, su papel como consejero de príncipes empezó a declinar. Dedicó sus últimos años a su tarea de historiador y a la redacción de sus obras filosóficas más importantes, que se publicaron póstumamente. Crea una academia de las ciencias en Berlín, donde tuvo una actividad constante. Falleció en Hannover, Alemania, en 1716. Se le reconoce como el último genio universal. El pensamiento filosófico de Gottfried. Leibniz era un filósofo de rama racionalista. La filosofía del conocimiento se refiere a que las ideas son una mezcla de ideas innatas y de los sentidos.
Dios es la razón final de la salvación, de la fe y la elección en Jesucristo. Leibniz, Teodicea, Ensayo sobre la justicia del Dios y la libertad del hombre en el origen del mal, 1710, editorial Comades, 2015, Granada, España. Bueno, para Leibniz este mundo es el mejor mundo que pudiera existir, ya que lo creó Dios, el cual era un sabio y buena persona. Para Leibniz, Dios evaluó todos los mundos posibles y eligió este mundo ya que se rige con el principio de composibilidad, que se refiere a que cada cosa en él debe existir igual que las otras cosas. Para Leibniz, este mundo existe el mínimo mal. Concepto de persona para Gottfried Leibniz. Inspirándose en destacados filósofos de la época, como fue anteriormente mencionado, entre ellos Descartes, plantea el concepto de mónada. Mónada se comprende como no es sino una sustancia simple que entra a entidades compuestas. Simple significa desprovista de partes. La mónada no posee ventanas a través de las cuales algo pudiera entrar o salir. Leibniz, Monadología, 1714, editorial Biblioteca Nueva, 2012, Madrid, España. En otras palabras, mónada es el elemento básico y material, como lo sería un átomo en la ciencia. Es una unidad de la cual todos estamos formados, todas ellas diferentes unas de otras. Estas son indivisibles, inmateriales, eternas, y es a través de ellas que el mundo es real, en función de la psique, concepto que llamará panpsiquismo. Gracias a este pensamiento se comprende que la realidad, llámese mundo inmaterial y material, es solo una manifestación del alma y de la mente. Las mónadas también se encargan de representar con distintos tipos de perfección lo real. Siguiendo este esquema, Leibniz sostiene que las personas están constituidas por distintos tipos de mónadas, las cuales son distintas en el mismo ser humano, que a su vez tienden a representar conscientemente la realidad de forma imperfecta. Por ende, la persona es aquella que está formada por mónadas, las cuales son distintas entre sí, se encuentran dentro de la persona misma. Es mediante estas mónadas que el ser humano logra representar su realidad, pero este lo hace de forma imperfecta. Monadología. Gottfried Leibniz fue un filósofo que formuló, junto con las ideas del cogito cartesiano, el idealismo monadológico. Este idealismo proponía que el mundo estaba compuesto de mónadas, una especie de átomos o entes físicos que componen todo lo que existe, exponiendo que el alma se ve atravesada permanentemente por una infinidad de pequeñas percepciones, las llamadas anteriormente mónadas, que caen fuera de la luz de la conciencia, pero que, acumulándose y sumándose entre sí, logran entrar en la esfera del consciente. Las mónadas que caen fuera de la luz de la conciencia son llamadas percepciones confusas. Estas percepciones imperceptibles dan el lugar a Leibniz como el primer filósofo en presentar el tema del inconsciente del alma, rompiendo con la filosofía tradicional carente de la idea de una psiquis inconsciente, y aumentando el conocimiento respecto a la mente, introduciendo la teoría de vacíos de la conciencia, convirtiéndose así, gracias a esto, en un pionero para la psicología. En conclusión, Descartes se enfoca en lo racional y la introspección. En cambio, Leibniz, además de lo dicho anteriormente, también toma la realidad empírica. Ambos filósofos concuerdan en la división de la persona. En el caso de Descartes, este concluye que el cuerpo es dualista, cuerpo y mente. Leibniz, por su parte, continúa su idea añadiendo la multidivisión del cuerpo humano basándose en el concepto de mónadas. El aporte de Descartes a la psicología fue la primacía de la... Junto con Leibniz, otorgaron también a los procesos cognitivos y racionales la matematización del pensar. Ahora continuaremos con la lectura de la bibliografía. www.biografiasyvida.com, www.e-torredebabel.com, www.javeriana.edu.co, books.google.cl, www.memoriafase.unlp.edu.ar, www.e-torredebabel.com, www.psicologiaymente.com, www.psicoactiva.com, www.psicologiaymente.com, www.la-filosofía.com, www.dadum.unaf.edu, www.es, www.comares.com, www.alianzaeditorial.es. Bueno, profesora, esa fue nuestra presentación. Espero que le haya gustado y muchas gracias por verla. Hasta luego.